por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Cuando lloraba allá en Getsemaní, rogando al Padre perdón por ti, por mí. Gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor es el amor de Dios. Sublime don que de gracia él me dio. ¿Con qué pagar este tan grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que en cruenta cruz mostró. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Nuestro estudio de hoy está en Primera de Samuel, capítulo 22. Si gustan abrir sus Biblias por ahí, quisiera estudiar ese capítulo 22 de Primera de Samuel, en donde hay casi se divide en dos puntos, en dos cosas, digamos, dos asuntos. Uno es que David se va, ya habíamos dicho que se fue con el sacerdote Ahimelech y se escapó de ahí, fue a una ciudad filistea en donde lo reconocieron. Él se hizo como que no estaba ahí porque había peligro de que lo fueran a matar, total de que se fue también de ahí y luego se fue y se escondió en una cueva, y en esa cueva se pasa un buen rato, digamos, el estudio, porque pasan cosas muy bonitas en la cueva. Digamos que es uno de los tiempos más angustiosos para David, no cabía en ningún lado, había salido del palacio, lo estaba persiguiendo el rey Saúl y él ya sabía,
y no quería, digamos, arriesgar a su familia que vivía en Belén con su papá y sus hermanos. Entonces estaba buscando dónde irse, y total de que no cupo en ningún lado el pobre de David, y fue y se metió en esta cueva, digamos que lejos de todo, y en donde se encontró solo, lejos de todo, angustiado, triste. Pero en esta cueva sucedió algo muy bonito, porque se lo voy a dar así rápido para no dar los dos ejemplos. En esta cueva empezó a llegar gente, igual que él. Empezó a llegar gente que estaba, digamos, también que la habían sacado de sus lugares, gente que no tenía casa, gente que estaba endeudada, tal vez prófugos de la justicia. Y digamos que llegaron ahí con David. Como ya dijimos, David no era indiferente para el pueblo. David era una persona famosa, había matado a este gigante, tenía una compañía de 1000 gentes, de 1000 soldados, y había hecho muchas batallas y había ganado todas. Y ahora que estaba en esta cueva, todo el mundo sabía que estaba siendo perseguido por David. Entonces, cuando él estaba en la cueva, según él, triste y solitario y angustiado, empezó a llegar gente. Empezó a llegar mucha gente que estaban tristes y que estaban llorando igual que ella, y estaban abandonados. Total de que en esta cueva se le juntaron 400 hombres. Se tenía un buen ejército, sí, un ejército en donde él podía disponer y hacer y presentarse como lo hizo ante un rey que era el rey de Moab, en donde le dejó, porque también fue su familia, su mamá, perdón, fue su mamá y sus hermanos, su mamá, no sé, no dice aquí, pero su papá y sus hermanos, sí dice que su mamá estaba ahí, su mamá y su papá, y los llevó a este pueblo de Moab, y ahí los dejó. Bueno, de este punto es de que, el primer gran punto es en donde Dios, a mí se me hizo tan bonito, y estuve leyendo tantos comentarios acerca de eso que pasó allá, y se compara con el Señor Jesús. Pues obviamente que es de la misma rama. Lo que pasó en el Antiguo Testamento es para nuestra edificación, para nuestra forma, para entender las cosas que Dios quiere. Y cómo es que Jesús también junta a los, dice él, el que esté caído, el que esté cansado, que venga a mí, y yo le daré descanso. Sí, el que esté angustiado, el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí, yo le daré del agua de la vida. Sí, para que nunca más tenga sed. Entonces, podemos entender que David obviamente es una clase de forma, sí, de tipo de Jesús, en el cual la gente que está más necesitada encuentra consuelo, encuentra un refugio, encuentra ayuda en David. Y ahora, pues, que como tenemos al Señor Jesús, también lo encuentra. Una de las cosas que más que estuve pensando en ese cuadro, es en donde nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Guiados por Jesús con su palabra, y ese es el plan que Dios tiene. Pero este cuerpo se compone, digamos que de nosotros. No nomás en sí, en general, todas las iglesias tienen a Jesús como cabeza, y luego a nosotros como seguidores del Señor. Pero en cada iglesia Dios eligió una persona. ¿Sí? Esta persona es elegido, digamos que a este le va a dar una Coca-Cola, al que Dios elija para liderar y para hacer su obra, ¿verdad? Le va a dar una Coca-Cola, y este feliz va y se pone, ¿verdad?, por su coca y sirviendo a Jesús. Pero luego consigue, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a David los envió solos a hacer su obra. Los eligió a ellos, les dio su Coca-Cola, pero luego junto con ellos les dio una Coca-Cola a cada uno de los que lo seguían. El mismo premio con diferente posición. Sí, y es tan bonito cuando lo ves de esa forma, porque ahora nos damos cuenta que realmente este cuadro es la iglesia de Cristo, que tiene la tarea de hacer su obra. Todos con el mismo premio, nada más con diferente posición. Sí, y eso es súper hermoso y es súper importante de que lo entendamos, porque una persona que no entienda su posición, primeramente no es feliz y no hace feliz a los demás, porque no quiere su posición, porque no está feliz con lo que, si no nos damos cuenta nunca en qué posición tenemos. Fíjense, no se trata de mayor premio, se trata de servir juntos y de hacer como Dios quiere que hagamos. Igual que en un matrimonio, el Señor dice que el hombre es la cabeza de la mujer,
en la Biblia dice, en 1 Corintios 11, a los primeros versículos, dice que el hombre es la cabeza de la mujer, Jesús es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Cuando sabemos que Cristo y Dios es el mismo, no hay diferencia. Pero si queremos que funcione, entonces tiene que haber esta clase de entendimiento de en qué lugar cada uno tenemos. ¿Se entiende eso? A mí me impactó cuando vi esto, porque digo, hay una, ahorita lo voy a leer, pero el pastor David Gusick dijo una cosa y lo puso ahí en unas letras rojas grandes y lo dijo así: si Dios siempre elige a uno para hacer su obra, pero nunca lo deja solo, elige a otros de igual manera para apoyarlo. Sí, se me hizo como que si nosotros no entendemos eso, entonces la Biblia habla, déjenme le digo un versículo que vamos a poner, digamos que ya no me acuerdo dónde estaba, pero aquí está. Romanos 12 y habla del cuerpo, pero dice así. Dice en Romanos 12, del versículo 3 al 5. Dice: Dios pues, por la gracia que me es dada, digo pues, dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es, cada uno tenemos que saber qué posición tengo, cuál es mi llamado. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si cada uno hacemos simplemente lo que está a lo que fuimos llamados, digamos, siempre queremos arreglar el mundo, pero si solamente hacemos lo que nos corresponde, sería suficiente. Eso sería suficiente. Si cada uno toma su lugar y hace bien lo que le corresponde hacer, de acuerdo a la Biblia, eso es lo único que ocupa el mundo de ti. Sí, y esa sería una gran ayuda en vez de estar peleando que yo quiero hacer allá y que yo tengo que hacer. Sí, la Biblia habla de que no anhelemos las cosas que alguien más tiene. Y es lo mismo, sí, porque si nomás disfrutas lo que sí tienes, lo que ya Dios te dio, y no nada más lo disfrutas, pero lo aprovechas, pues lo trabajas en la posición que Dios te dio, la persona que tú eres, eso te va a hacer feliz. Y va a ser feliz a lo que está a tu alrededor. Dice en el versículo 4 de Romanos 12, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es, ninguno hay mayor, porque todos somos miembros del uno y miembros del otro. Es parte de todo esto, somos parte del cuerpo de Cristo, y es simplemente algo que yo creo que está aquí, que vamos a ir viendo ahorita en el estudio. La otra parte es cuando Saúl se enoja porque le va con el chisme, le anda buscando a David y luego cree que todo el mundo lo quiere matar. Y ya dijimos un poco de eso la semana pasada, en donde él, por su paranoia que tiene, mata a todos los sacerdotes a los sacerdotes de Dios, pues la gente que sirve a Dios y que los sirven en el santuario que Dios eligió para que los sirvieran, y este hombre simplemente los mata a todos. Eso es terrible. Yo la semana pasada le eché la culpa a Doeg, ¿se acuerdan? Sí, pero en sí este Doeg, que era siervo de Saúl, que fue el que se encontró a David en el templo y que fue y le dijo pues a Saúl todo este problema, que es lo que va a pasar ahora. Sí, él tiene culpa, pero él ni siquiera judío es. Dice aquí que es edomita. Pero el de toda la culpa es realmente el que tiene la autoridad para enviar al otro a matar a todos. Y Saúl realmente está fuera de control. Y esa es la otra parte. Vamos a ver ahorita, me gusta mucho esa segunda parte, porque habla de que no importa qué tan malo sea el mundo, si Dios todavía está en control aún de esa maldad. Sí, especialmente para los suyos, para la gente que lo seguimos a Dios, Dios tiene un plan, y aún eso malo te va a servir a ti. Sí, Romanos 8:28, y de todas las cosas buenas y malas, todas Dios las acomoda para el bien de los suyos, para los que lo aman. Entonces, esos dos puntos están aquí. Los dos puntos también importantes. El capítulo no es tan grande, son como 24 versículos. Y vamos a ver qué el Señor nos tiene. Tiene 23 versículos. Déjenme leo el resumen de lo que fue el capítulo anterior, que fue el capítulo 21 de 1 Samuel. Dice así: David dejó a su amigo Jonatán para ir ante Ahimelech, sacerdote, quien le creyó a David. Esto es lo que David le dijo. El sacerdote simplemente le creyó y lo ayudó, y le dio pan sagrado. Pero el sacerdote no pecó, pues David no estaba
perdón, David dijo que estaba puro. También le dio la espada de Goliat, pero en frente de Doeg, este siervo de Saúl que estaba allí, que vamos a ver ahora la consecuencia terrible, David tomó su parte. Después vamos a ver aquí mismo en este capítulo donde él dice, es culpa mía porque por lo que este hombre estaba ahí cuando yo le dije todo que era el sacerdote, y tomó su culpa. El siervo, este Doeg es siervo de Saúl. Después de ahí se fue David a Gat, ciudad filistea, y fingió estar loco, y ahí se quedó. El capítulo anterior dijimos que el rey también había fingido que él, digamos que aceptado que David estaba loco, o fingiendo ser loco, porque le convenía. Después lo va a usar y después lo va a poner en sus líneas de batalla. Ese fue el capítulo 21. Ahora la introducción del 22. Muchas gracias, hermoso. La introducción del 22, así en 3 renglones, dice: David dejó al rey Aquís, que era este rey filisteo, y huyó de Gat, que era la ciudad, hacia la cueva. Así se llama la cueva esta, Adulam. Esa cueva, Adulam, significa refugio, aunque era refugio para los demás, digamos, se llamaba así. No fue refugio para David, porque David encontró en esta cueva, su refugio era el Señor. Sí, entonces, digamos que así se llama la cueva, y es como que entonces esa es la cueva de refugio, pero era la cueva que los demás, que toda la más gente vino y se encontró con David allá, y él era su refugio. Pero para David y para todos, en realidad, Jesús pues era su refugio, Dios. Dice que esa cueva estaba en Judá. Si no estaba en una ciudad filistea, estaba en Judá, a 20 kilómetros de Belén. Y digo esto porque sus papás van a ir caminando 20 kilómetros para llegar a donde está su hijo. Y desde allá vinieron toda su familia de David. Mientras que Saúl descubre que el sacerdote ayudó a David, y por mando de Doeg mató a los sacerdotes, a toda la familia de Ahimelech. Aitob era el papá de Ahimelech. Abiatar era el hijo de él, y escapó de este lugar. Si tienen una hojita, yo puse Aitob como que si fuera el hijo de Ahimelech, pero Aitob es el papá de Ahimelech. No sé si lo voy a volver después, pero ahí sí quiero apuntarle, porque me confundía ya. Pero sí, ahora sí, vamos al estudio. Voy a leer del 1 al 5. Primero deja hacer una oración. Padre celestial, ayúdanos, Señor, para que nosotros simplemente veamos esta historia y captemos los puntos, Señor, que nos interesan, para que nosotros, junto con David, y junto con Saúl y con las gentes que están aquí en esta historia, crezcamos en el conocimiento de tu palabra, crezcamos en el conocimiento de tu voluntad, y apliquemos eso a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para establecernos como tú quieres que nos establezcamos, para ser las personas que tú necesitas en donde nos has puesto. Porque si no, entonces no estamos haciendo nada de lo que tú quieres. Enfócanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer ahora sí del 1 al 5. Dice así, capítulo 22 de 1 Samuel. Dice: yéndose luego David de ahí, eso sería pues de Gat, con el rey Aquís, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dice en el 3: y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Entonces, vamos a ver qué puse de esto. Más o menos ya les dije lo del principio, pero vamos a ver. Dice: David, siendo el más pequeño de sus hermanos, así comienza el punto. Vamos a ver en el nombre de Jesús. David, siendo el más pequeño de sus hermanos, acuérdense que tenía muchos hermanos y él era el más chico, fue a quien Dios eligió de en medio de ellos para ungirlo rey de Israel. Pero nomás lo ungió, pero ahí lo dejó, ¿verdad? Si nos acordamos de eso. Luego David entra al palacio a tocar para el rey Saúl. Aún Dios le dio el valor para enfrentar a Goliat y matarlo. Ahora vivía en el palacio real, y aún Saúl lo hizo yerno de él, o era reino del rey. El príncipe Jonatán era su mejor amigo.
David lo tenía todo. Imagínate, era un muchacho joven, estaba dentro del palacio, ya había sido ungido rey, parecía que todo iba a ser de acuerdo a como él lo pensaba, ¿no? Él era, no nada más estaba en palacio viviendo, pero era yerno del rey. Su mejor amigo era Jonatán, él era un héroe de todo Israel y estaba viviendo en palacio. Si no había algo más que alguien anhelara, sus hermanos mismos seguramente lo envidiaban. El más chiquillo de todos, y estaba en palacio, ya tenía años allí. Sí, y digamos, él era el héroe de Israel. Todo el mundo quería ser como David en ese tiempo. Pero en un abrir y cerrar de ojos pasó a ser prófugo de la justicia. Esto es, David siendo quien él era en el momento, digamos que en la cumbre de su vida en ese momento, de repente se convirtió en prófugo de la justicia. Ahora Saúl y toda su corte estaba siguiéndolo a él para matarlo. Todo el ejército de Saúl lo buscaba para matarlo, no tenía a nadie a quien acudir y no quería poner en riesgo a su familia. Entonces, quiere decir que se fue de allí. No se encontró a salvo después de ir, se fue con el rey Aquís, no se encontró a salvo ahí. También huyó de allí para ir a esta cueva, lejos de todos los hombres, entre los montes, solo y perseguido. David escribió en el Salmo 56, sí, a mí se me ha hecho interesante esos estudios de Samuel acerca de la vida de David, porque como David era escritor de las canciones, esos de los salmos, podemos más o menos saber qué estaba en su mente en tal parte, ¿sí? Depende de dónde iba. Y luego vamos a los salmos y los salmos explican, David escribió esto cuando estaba pasando esto en su vida. Y David escribió esto cuando estaba pasando esto en su vida. Entonces podemos como una clase de encontrarnos, vemos a David cómo se fue a esa cueva y nos imaginamos que está triste, pero luego vemos el salmo que habla de cuando estaba en la cueva y nos damos cuenta que sí estaba triste, ¿verdad? Y cómo pensaba y qué más pensaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el Salmo 56, versículo 4 dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Sí, se metió en esta cueva de ladrones en donde solamente había, digamos, pura gente malvada, puro ladrón, imagínate, de lo peor. Fue a esconderse junto con los que se escondían, ¿no? Dice, así se siente David, pero su estado no está sin esperanza. En los primeros versículos, esto es en el Salmo 56, del versículo 1 al 3, David dice, estaba en la cueva, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Sela, esto es Sela, acuérdense, es como medítalo, como piénsalo. Si Dios enviará su misericordia y su verdad. Esto es, David estaba en la cueva, estaba solo, estaba abandonado, estaba en medio de puro ladrón, pura gente mala, pero su confianza estaba en el Señor, él estaba todavía a salvo, él estaba en paz. Pues acá David sí estaba asustado y cansado y debilitado, pero ante su angustia se encontró a su Señor y se fortaleció en él, obviamente. Él es su Dios, en quien se fortaleció y todavía sin salir de aquella cueva, se alegró en su corazón. Los últimos versículos del Salmo 57 puse acá, del 9 al 11, se me hace que era el 56. A ver si lo tienen allí. Se me hace que el Salmo 56, no me volví a equivocar acá. 56, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Salmo 57, 9 al 11, ¿ese es o no? Ok. Dice, te alabaré entre los pueblos, dice David. Oh Señor, cantaré de ti, así está, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Sí, mi punto, lo que yo estaba viendo en esos salmos, es que David, aún en los momentos más angustiosos y más terribles de su vida, nunca se sintió desamparado de Dios. Sí, y yo creo que, hermanos, se los prometo que nosotros tenemos que encontrar esa fortaleza, porque
de repente nos pasa cualquier cosa, que se nos poncha una llanta y estamos pensando que Dios está enojado con nosotros y que nos abandonó y que se nos va a acabar el mundo, y no debe ser así para el cristiano. David era un hombre de fe, era un joven que Dios había elegido y que él no estaba, digamos, yo siempre lo pienso de esta forma. Nosotros podemos pensar, oh, pero es que era el rey David, por eso pensaba así. Pero nadie sabía que era el rey. O sea, digamos, él no tenía nada de experiencia, tenía apenas 20 años. Sí, y estaba siendo perseguido por todo, por el poder de un reino. Sí, entonces David realmente estaba, digamos que si fuera una persona que Dios no lo hubiera llamado, era un hombre muerto, sin esperanza, pero para nada. Se metió en una cueva, ni siquiera cupo en la ciudad. Sí, y David no estaba, sabía dónde estaba, y lo menciona, lo describe, pero no tenía, digamos, un pensamiento de me voy a suicidar o mi vida está terminada. Sí, él tenía esperanza y se fortalecía en el Señor. Si nosotros tenemos, yo creo, hermanos de mi corazón, lo digo con todo mi corazón, yo creo que nosotros los cristianos, a pesar de las circunstancias más terribles que hayan, todavía tenemos que tener esta paz y esta fortaleza en el conocimiento de que el Señor está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, siendo Él el Todopoderoso, el que nos diseñó y tiene todo el poder por sobre todas las cosas y por sobre todas las mentes humanas y no humanas, entonces tenemos que por fe estar en paz, confiando que Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y si Él sabe y confiamos en Él, entonces lo que haga está bien. Lo que haga es bueno. Lo que sea que haga es bueno, por fe. Aunque de repente nos parezca, oh, pero es que sigue pasando una cosa y otra, pues es que Dios o nos está preparando o está preparando el camino a donde vamos a ir nosotros. Si tenemos que confiar en Él, pues. Puse acá, igual que otro, hay otra persona en la Biblia, en donde estaban en una circunstancia así de fea. ¿Sí? Puse acá, igual que otra persona, con este mismo gozo en el Señor. Van a descubrir quién es ese. En Hechos, capítulo 16, del 23 al 25. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. Esto sería a Pablo y Silas. Dice que era su amigo, pero el apóstol Pablo. Se le echaron en la cárcel. Después de haberlos azotado mucho, que ya los habían ensangrentado la espalda. Se acuérdense que esos latigazos eran terribles. Ya lo habían azotado y luego los metieron en un calabozo. Pero luego dice, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro. Esto es, si un calabozo judío en aquel tiempo era bellísimo, ok, pues ese todavía no era donde iba a estar Pablo. Los metió en el de más, obviamente estaba más feo, estaba más duro, estaba más frío, ya más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Óyeme, este cepo eran cadenas en los pies para que no se movieran para ningún lado, como una trampa que le ponían en los pies. Dice, pero a medianoche, ¿sí?, donde se debían de oír quejidos y alaridos por el dolor y por la humedad que había allí. Dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sí, yo no sé si eso los haga pensar o no, pero obviamente podemos simplemente expresar, pues estos están locos o qué. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que están todos latigados, llenos de la espalda toda llena de sangre, ardiendo de la espalda en un lugar húmedo, en el calabozo de adentro, ¿sí?, y de repente empiezan a cantar, a alabar a Dios y a orar? Obviamente que tenemos que pensarlo, porque David está haciendo lo mismo en esa cueva bellísima, junto con todos los ladrones. Sí, porque el que está con el Señor, no importa dónde está con el Señor. ¿Te fijas? Si no importa con quién te has revuelto y en qué posición estás en tu vida, en qué lugar de tu vida estés, todavía estás con el Señor, pues. Y el Señor te está protegiendo porque Él es tu Padre, Él es tu dueño. Y David y Pablo lo sabían. Si aquí tenemos un buen punto para decir que David es un hombre que Dios guía. David en esta cueva comenzó a recibir a los que estaban también tirados, cansados, desplazados, y venían a él de todos lados. Y se juntaron 400 hombres. Los hombres
encontraban refugio en David, como hoy día los hombres pueden refugiarse en quien ha venido a buscar a los quebrantados. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí. Yo digo que esta forma, esta historia de David, en donde los que estaban cansados, quebrantados, que estaban correteados, perseguidos, y que encontraban consuelo en David, que encontraban refugio en él. Ese es el héroe de Jerusalén. Vamos aquí, y lo van a hacer su jefe, lo van a hacer su guía, porque eso es lo que pasa, ¿sí, hermanos? Dios elige a esas personas que Dios quiere, ¿sí? Por motivos que Él sabe, ¿sí? Y luego a esas personas les da personas que les apoyen, ¿sí? Dios, ¿sí? Porque todos van a hacer un trabajo, todos van a hacer la obra del Señor. Pero imagínate que yo digo, cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, si Dios no mandó a hablarle a un comité y vamos a ver cuántas personas, no hizo así, ni a un grupo de personas, sí, simplemente Él le habló a uno y luego le dio quien lo apoyara. Sí, y los que lo apoyaron a Moisés, los que apoyaron a David, esas personas, como ya dije, no tenían un premio menor que el que había sido llamado a ser líder. Si tenían, las personas que ayudaron al otro, tenían, digamos, pongámoslo así, ellos, sí, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, se habla, Dios fue y los trajo de Egipto. Es igual como al contrario de esto, digamos lo opuesto, cuando Saúl le dice a sus trabajadores, que vamos a ver esto en un momento, que le dice a sus siervos, maten a todos los sacerdotes. Sus siervos no quisieron, ¿verdad? Pero Doeg fue y los mató. Sí, la culpa no realmente es de Doeg, porque Doeg no era el que se le ocurrió matarlos. Claro, fue y los mató a sangre fría, sí, pero la orden vino del líder. Sí, lo mismo es cuando David y cuando Moisés y cuando esas personas que son los líderes como Josué, sí, traen al grupo de personas que Dios les puso a su cargo y luego sucede lo que Dios tenía planeado que sucediera. Sí, que fueron y tomaron Jericó, que llegaron y tomaron toda la tierra de Canaán. Sí, porque Dios eligió una persona y luego eligió personas que lo siguieran. Sí, yo creo, hermanos, que cuando nosotros encontramos a un buen líder, una buena persona que es guiado por Dios, y nosotros decimos en nuestro corazón, no, es que Dios se equivocó, o le empiezan a llamar colega, sí, en donde ya no tienen la posición de apoyo, pero cada uno quiere ser el líder, sea de una iglesia, o sea de una fábrica, o sea en tu matrimonio. Si no hay una forma, un cuerpo en donde esto funcione de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente no va a llegar a ningún lado. Sí, pero si cada uno toma su lugar, cada uno tiene su posición, entonces funciona. David ahora tenía, dice aquí, de la nada, estar en la cueva, ahora tenía 400 hombres. Soldados, después vemos que son bravísimos. Entonces nos vamos a dar cuenta que los que estaban con Saúl, que los que estaban con David, eran uno de los más terribles guerreros que hay. Sí, y sus nombres están aquí como sus guerreros. Sí, yo creo, hermanos, que si nosotros seguimos el cuadro que la Biblia guía y lo hacemos así, sí, es simplemente maravilloso la forma que funciona cuando cada quien toma su lugar. Jesús, cuando Él vino, escogió 12 discípulos. Y esos discípulos voltearon el mundo patas para arriba en ese tiempo. Sí, cambiaron la forma. Jesús nomás estuvo con ellos 3 años y medio. Los discípulos hicieron todo. Dios lo hizo todo, obviamente. Sí, pero si cada quien hace lo que le corresponde hacer, eso es lo que digo. Si cada quien solamente hace lo que le corresponde ahora, bajo la dirección, sí, para que funcione, porque si cada quien hace lo que le da su gana, para ningún lado va a llegar nada. Ni tu matrimonio, ni la iglesia, ni tu trabajo, ni tu empresa, ni nada. Tiene que haber una guía, tiene que haber una forma, tiene que haber un cuerpo y tiene que estar planeado todas las cosas que se van a hacer con su misión cada uno, porque esa es la forma que Dios manda. Puse acá acerca de Jesús. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Te sabes atrapado en tu libertad? Ven y sé liberado. En los brazos de Jesús. A esto Jesús ha venido. Vete, en Lucas 4:18 dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esos son los que estaban todos en aquel tiempo con David. Y somos nosotros ahora los que quebrantados de corazón venimos al Señor Jesús y le decimos: Señor, hice la lucha, quise lograrlo, pero no pude, necesito de tu ayuda, especialmente para mi salvación. No puedo quitar mi pecado, es mucho, ocupo a ti, te necesito a ti. Y él a eso vino. Y dice, vine a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí puse un versículo más, dice, pero tiene el punto de que también vino, cuando Jesús vino a sanarnos, a cuidarnos, Él dijo: el que tenga sed, esto es cualquier necesidad que tú tengas. Es en Juan 4:14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Si decimos: yo no tengo nada, solamente tengo a Jesús, eso es todo, eso es absolutamente todo lo que necesitas. Nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, porque en el tenerlo a Él, nuestra vida, ¿sí? Él se encarga de ella. Dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia, y de todo lo que tú tienes necesidad, todas las cosas van a venir por añadidura. Esto es, Dios se va a encargar de ti porque tú eres su hijo. La puerta está abierta, entra y descansa en Jesús. También vino su familia y los llevó. Sí, dice que cuando llegó su familia allí, Él los llevó a Moab. Acuérdense que la bisabuelita de David era Ruth. Sí, y esa Ruth era moabita. Entonces, ¿por qué David va con los moabitas, que son pueblo enemigo de Israel? Bueno, pues porque su papá era familiar con las personas de Moab. Sí, con las personas que estaban allá. Que puse acá, qué raro, que David fue con los filisteos primero y ahora va con los moabitas, puros enemigos, pero prefiere allí porque eran parientes, prefiere con los moabitas porque eran parientes de su bisabuela, que era Ruth, la moabita. A él Dios le dijo que se fuera de allí. Sí, una vez que los dejó en Moab, entonces Dios a través del profeta Gad le dijo: vete de aquí a otro lugar, y lo mandó a un bosque, y allá se quedó, mientras que va a suceder lo que sigue en los últimos versículos, que voy a leer del 6 al 19. Dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. En el versículo 7, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Déjenme le digo nomás algo tantito de aquí. David nunca andaba acechando a Saúl. Ese es falso. Él tiene un delirio, es un loco. Sí, y está diciéndole a la gente, sí, que por qué no le dijeron del acecho, sí, de esta complicidad que había entre Jonatán y David para seguirlo y para matarlo, para quitarle su reino. Eso es lo que está pensando este hombre. Sí, y está pobrecito, porque está como un loco sentado. Dice que tiene la danza en la mano. ¿La danza? No, la lanza. La lanza en la mano, porque está a punto de matar al que le ponga a contra, porque él es el que tiene todo el poder. Y él dice: ¿cómo no me dijeron nada? ¿Cómo no me avisaron que mi hijo Jonatán y me querían quitar el reino? Estaban acechando contra mí. Está en un lugar alto, está abajo de un tamarisco, un árbol grande, digamos, que anunciaba poder. Está él con su lanzota ahí y está diciendo todo esto al pueblo. El pueblo está asustado oyendo sus locuras, porque nada de esto es cierto. Dice en el 9. Entonces, como todos estaban callados viéndolo a él, entonces Doeg, que es el que oyó lo que estaba pasando con David, cuando fue al tabernáculo, cuando pidió el pan, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo:
yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová. Sí, lo cual es falso también, porque David no hizo eso, ni el sacerdote tampoco le dijo, esto es lo que dice Dios. Eso no pasó. Dice, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo, dice en el 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Le dijo pues al sacerdote, Saúl. Y él dijo, el sacerdote dijo, heme aquí, señor mío. Dice en el 13. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí? ¿Cuál? Y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Sí, dice, claro que lo ayudé porque es el mejor siervo que tienes, es tu yerno, ¿por qué no le iba a ayudar? Pues dice, pero nunca sea que yo haya consultado a Dios por él, lo cual no sucedió. Sí, eso no, él le dio de comer, pero no le habló a Dios, si no consultó el Urim y el Turim para hablar, esto es lo que dice Dios, para nada. Dice, lejos sea de mí, dice el sacerdote, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande o pequeña. Dice hasta el 19, dice en el 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa, y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaban alrededor de él, volveos, esto es, atáquenlos y maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Eso es más importante porque Saúl es el rey que tiene todo el poder y la autoridad en ese lugar. Pero sus siervos, sí, ese es el punto. Y yo estuve pensando en esto mucho. Obviamente muchos comentaristas lo piensan y lo dicen. Hay un mal líder y hay buenos siervos. Y hay siervos malos y un buen líder. ¿Sí? Y es importante aquí porque los siervos de Saúl, el mal líder, cuando él dice ataquen, esto es pequen, ellos no lo hicieron. Lo cual habla de la fe que ellos tenían y de la persona a la que quieren atacar. El sacerdote de Jehová, el cual dijo simplemente la verdad, sí le di pan, pero no consulté a Dios. No me culpes de eso. Y por eso sus generales del ejército dijeron, no vamos a matar a los sacerdotes de Dios. No vamos a hacerlo. Y es importante que lo pensemos porque no importa qué autoridad tengas, en donde no puedes estar contra Dios y traer a la gente que Dios te dio para adorarlo a Él y para hacer su obra y luego llevarlos a pecado. Ese sería el problema. Eso sería cuando dices tú, no, yo no sigo a esta persona. Sí, es un mal líder, no es lo que yo quiero, esa no es mi posición. Yo tengo mi posición de servir a Dios y quiero apoyar, pero si esta persona no está adecuada a lo que yo sé y entiendo que Dios quiere, entonces me voy de aquí, ¿sí o no? Sí, eso es lo que está pasando acá y esto es lo que habla todo este capítulo y me encanta. Para matar a los sacerdotes de Jehová, es en el 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita. Aquí lo ponen su nombre y que es edomita porque no es judío. Esto es, a él no le importaba que fueran sacerdotes de Dios. No tenía nada que ver con él, con su fe de él, porque no era ni judío, pues era edomita. Dice, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Esto es, hombres de Dios, simplemente, si no eran guerreros, digamos que eran inocentes, pero no nada más inocentes, sino que estaban en la obra de Dios. Si era gente que trabajaba en adorar, en servir, en hacer sacrificios para Dios. Y era un gran pecado lo que estaba cometiendo esta persona y era un gran problema, digamos, para los judíos y tiene que ser para nosotros. Dice en el 19,
y a Nob, ciudad, una vez que dice, mató 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, eso se volteó contra la ciudad de los sacerdotes, e hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Hasta ahí. Vamos a ver qué puse yo acá. La postura de Saúl bajo un árbol grande en un lugar alto y con la lanza en la mano en lugar de su cetro anunciaba su estado interior. Esto es, la postura que Saúl tenía anunciaba: estoy enojado, estoy a punto de matar a quien se ponga enfrente. Óiganme, esa era su posición donde él estaba. Abandonó todo otro asunto para dedicarse a cazar, perseguir y cazar a David y matar a cualquiera que se le opusiere. El delirio y paranoia que tenía Saúl se tornó contra sus siervos ante la pregunta: ¿por qué no me avisaron? Creía que él pensaba que había una tremenda conspiración contra su reino y decía locamente: David me acecha, cuando David en ningún momento, por ningún motivo, siquiera ahí había pensado. Al contrario, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. En el futuro, si David nunca en la vida pensó hacerle algo a Saúl, pero para nada. Saúl estaba inventando esto, y así tal vez ni siquiera lo inventaba, eso es lo que sentía él. Una persona completamente loca, absurda. Decía locamente: David me acecha, me quiere matar. Dice en el versículo 9: Doeg le contó al sacerdote lo del pan y la espada, y los trajeron a los sacerdotes. Ahimelech contestó: bien, dijo, ayudé a David porque él es el mejor de tus hombres, pero no consulté a Jehová para él. Saúl, lleno de un fantasioso pánico, imaginó que David y los sacerdotes planeaban quitarle su reino y matarle. Eso sería acecharle. Saúl ordenó: mátenlos. Pero los de la guardia de Saúl no pudieron atacar a los sacerdotes de Dios. Pero Doeg mató a los sacerdotes y sus familias y a sus animales. ¿Qué hombre tan malo es este Doeg? Podemos decir. Pero comparado, puse acá, comparado con Saúl, Doeg se convierte en un santo, porque Doeg simplemente quería una posición mejor. Doeg solamente quería, yo quiero un lugar más mejor, quiero agarrar más pago, lo que sea, porque no era nadie. Pero Saúl tenía toda la intención. Saúl era un loco. A Saúl le habían dado el lugar que tenía. Dios se lo había dado también, igual que a David. Si lo había ungido de repente, sin él tuviera, digamos, ninguna actitud de rey ni ninguna sabiduría, Dios lo escogió por ningún motivo más que porque Dios es bueno y lo puso como rey. Ahora ve lo que está pasando y cómo están matando todos esos sacerdotes de Dios. Ahora están contra Dios, contra sus sacerdotes, contra sus siervos, sin hablar de Gada, también contra David, otro ungido como él. Pero es un santo comparado con el que ordenó esta injusta masacre. Esto sería pues Saúl. El corazón de Saúl había sido pervertido porque dejó crecer una raíz de amargura. Esa raíz de amargura ahora era un árbol. Ahora sí podemos observar cómo Dios ve el corazón del hombre y lo declara perverso. En la carta a los hebreos se habla de esta pequeña raíz de amargura, la cual crece y afecta todo. Sí, hay, en la Biblia dice que ¿quién conocerá el corazón más que solamente Dios? Dice que el corazón del hombre es un corazón, tiene perversidad. Sí, normalmente el corazón de todos nosotros es un corazón perverso. Por eso dice la Biblia: no le hagas caso a tus sentimientos. Sí, porque nuestros sentimientos hablan de nuestro egoísmo, habla de nosotros. Hagámosle caso a Dios, porque el corazón, dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios. Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestras decisiones y nuestra lógica y nuestra forma de vida, pensando que esto se me hace bien, eso creo que está más mejor, si de acuerdo a nuestra lógica y sabiduría, va a terminar en mal, porque nuestro corazón es perverso, pues hay maldad en nuestro corazón arraigada allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues clamar a Dios, depender de él 100%, que él nos guíe. De otro modo vamos a caer en el error que cayeron todos estos. Pues acá el mayor problema aquí es que podemos culpar y condenar a Saúl, pero lo que de veras debemos hacer es encontrar esta raíz dentro de nosotros y destruirla.
esta raíz de amargura, si nosotros empezamos a dejar crecer esta amargura en nosotros, ahí Saúl estaba amargado. Dice, en otros versículos anteriores decía que un demonio lo estaba atormentando. Y este demonio es la idea, es el plan, sí, que nosotros somos quienes o iguales que Dios. Sí, y cuando eso nos sucede, que podemos tomar decisiones, apartar a Dios de nuestras vidas, tomando decisiones en lugar de Él en nuestras vidas, sí, nuestro corazón empieza a tener, digamos, a crecer, nuestro egoísmo empieza a crecer, y ahora nosotros empezamos a tener esta raíz de amargura que normalmente o que tristemente nunca te afecta solamente a ti. Si esta raíz de amargura que empieza a crecer en una persona, empieza a afectar a la gente que le rodea. Sí, y empieza a ser un infectadero y a todo mundo, como quien dice, que infecta. Sí, tu amargura, tu tristeza, tu maldad. Sí, y ¿cómo podemos evitar eso? Yo le puse tanto enfoque porque cuando yo les digo esto a ustedes, primeramente yo me lo dije muchas veces y yo no quiero que en mí haya amargura. Esto es por ningún motivo. No podemos decir, o es que yo soy como soy por lo que he pasado. Ese es un error. No podemos cargar o digamos que justificar nuestra forma de vida malvada porque hayamos tenido algún problema en el pasado. De acuerdo a la Biblia hemos sido hechos nuevas criaturas. Si tenemos que dejar el pasado a un lado, no importa qué sucedió anteriormente. Tú no puedes tratar a la gente mal o con odio por lo que te sucedió anteriormente. Eso no es justo, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es el plan de Dios. Tenemos que quitar esa raíz de amargura y aplastarla y no dejar que se haga un árbol como le pasó aquí a Saúl. Puse acá en Hebreos, habla de esa amargura. Dice en Hebreos 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y también me fui e investigué en esto porque dejar de alcanzar la gracia de Dios no quiere decir perder tu salvación. Quiere decir que te gustaba la forma de salvación que Dios da, pero de repente cuando empiezas a perder esta gracia significa que dejas de confiar en Dios y empiezas a confiar en ti. ¿Sí? Y entonces te alejas, ¿sí? Aunque ya estés dentro de una iglesia, aunque ya estés, no puedes ser salvo porque no entiendes todavía, vas a dejar de conocer la gracia, vas a caer de la gracia, ¿sí? Lo que es que vas a empezar a luchar en tu propia fuerza. Sí, y eso es lo que dice acá, dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No podemos dejar que esa raíz contamine a las personas que más amamos. El primer paso para acrecentar esta raíz es dejar de confiar que Dios todo lo puede. Una vez que tú dejas de confiar en la gracia de Dios, entonces empiezas a confiar en ti. Sí, y esta raíz empieza a crecer, y esta raíz es cuando piensas que tú, como lo está haciendo Saúl aquí, piensas que todo el mundo está contra ti, que es a ti a que todo el mundo le pone la carga, sí, y que tú tienes que defenderte, sí, y entonces pierdes pues la gracia y empieza esta raíz de amargura a funcionar como el diablo quiere que funcione y como Dios nos avisa que no debemos dejar que pase. No tenemos que dejar crecer esta raíz de amargura, no importa quién hizo qué o qué sucedió en tu vida. Sí, nosotros tenemos que dejar a Dios juzgar y nosotros tenemos que vivir en la gracia de Dios, dependiendo de Dios. Aún, yo me acuerdo una vez que me platicaron que había hace mucho tiempo, y dijeron que había este pastor, sí, que en una iglesia en Chino era, ¿verdad? Pero decía que estaba agarrando, creo que agarraba dinero, no sé qué cosa, y uno de los que le ayudaban, él siempre decía, o dijo, porque la cosa es de que se metió en problemas con el gobierno, la policía lo estaba persiguiendo porque habían hecho un robo allí, sí, y andaban escondiendo los impuestos o algo, y el que lo seguía, él dijo, yo sé que él es mi líder, dijo, pero yo voy a dejar que Dios lo juzgue, porque cada uno tenemos, digamos, una posición que tenemos que probar que la merecemos. Sí, y yo digo, hermanos, que si nosotros simplemente nos ponemos en nuestra posición y nosotros defendemos y hacemos lo mejor que podemos en lo que está de nosotros, sí, obviamente que si tú eres una persona
digamos que fiel a Dios, que sirves al Dios Altísimo, no vas a tener junta con alguien que se crea líder y que diga que es líder y que sea un pecador. Si tenemos la libertad y tenemos el conocimiento y el poder del bien, de decidir el bien y el mal. Entonces, una vez que tú decides, si esta es mi posición, esto es lo que yo quiero hacer, entonces tú sé eso lo mejor que tú puedas. Sí, no eres tú el juez de nadie, ni puedes manipular a nadie. Simplemente, si tú haces lo que te corresponde y si alguien más no lo está haciendo, sí, entonces lo que tienes que hacer es apartarte de esa persona. Apartarte de esa persona, orar por él. Lo único que puedes no es seguirlo, pero es tal vez orar, tal vez darle un consejo, sí, pero tu posición, sí, no puede estar comprometida con la posición de alguien más. Sí, no porque alguien peque, tú también tienes que pecar de ninguna forma. Sí, o si alguien está haciendo algún mal, no puedes serte cómplice de él. Tienes que apartarte, tienes que ser tú una persona limpia, cristalina, que hace lo que le corresponde hacer a esa persona. Porque alguien que esté infectado con esa raíz de amargura puede molestar tu corazón si tú no te apartas de esa persona. Ahora que si nosotros somos los que hemos dejado crecer esta raíz de amargura, entonces tenemos que quitarla. Tenemos que encontrarnos que nosotros no queremos esa raíz de amargura, que nosotros no vamos a tener esta amargura que va a molestar a la gente que más amamos. ¿Sí se entiende eso, verdad que sí? Sí, es una lucha que tenemos contra esas cosas que Saúl estaba experimentando al 100% y que tenemos que aprenderlas. Cuando cada uno de nosotros en el poder de Dios descubramos y destruyamos esa pequeña raíz, sabemos que estamos dentro de la gracia divina. Porque si no, dice acá, estamos cayendo de la gracia. Si dejamos que nuestra fuerza entonces sea no la de Dios. En Deuteronomio 29, 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón u hombre, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir y servir a dioses de esas naciones, sin cualquier pecado que sea que si nosotros tenemos, si nosotros ya no estamos siendo, digamos, parte del cuerpo creciente, si aquí dice que se apartaron de Dios y ahora ya en vez de ayudar estás molestando y estás así, tienes que apartarte. No podemos dejar que eso nos pase ahora al cuerpo de Cristo en estos tiempos, cuando ya tenemos toda esta enseñanza que ha estado en la iglesia, que ha estado en la Biblia por tanto tiempo. Dice, no sea, dice otra vez, para ir a servir a otros dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Sí, no solamente tenemos que estar alertas con otras personas, sí, que no tenemos por qué juzgarlos, pero no podemos dejarnos infectar. Pero el problema aquí sería, el más grande sería que nosotros, dice aquí, seamos los que estemos fabricando y protegiendo esta raíz de ajenjo y maldad que está haciendo daño a otras personas. Saúl estaba saturado de raíz de amargura, que era como una levadura que si no la limitas pudre toda la masa. 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, que es lo que estamos hablando, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así de clarito y así de sencillo, hermanos. Tenemos que siempre estarnos analizando en la forma en donde nosotros no analicemos a los demás, pero a nosotros, para que de nosotros no haya esta levadura, esta raíz de amargura que afecte a otros. Sí, en todo caso, eso es lo único que nos debe de importar, no llevar esta raíz, esta levadura a perjudicar a los demás. Dice aquí, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Doeg lo hizo con el corazón de Saúl. Esto es, Doeg fue el que fue y mató a la gente, pero realmente, digamos, el asesino de todo esto fue Saúl, porque él es el que dio la orden, él el que estaba pervertido en su corazón. Vale la pena no oír al corazón, que es el yo, sino estar siempre atentos a la voz de Jesús. Amén. Versículo del 20 al 23, y aquí terminamos, es el último puntillo que digamos que creo que encierra todo. Dice del 20 al 23, déjame encontrar, acá está. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech,
hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar. O sea, ahora sí, este es hijo del sacerdote que acaban de matar. Este escapó y huyó tras David, dice aquí, dice en el 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, no sabía que estando, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Sí, David se pone se acuerda de la mentira que echó, como ya habíamos dicho, sí, y toma su culpa. Sí, aunque David no realmente lo hizo, pero es bueno que nosotros, como ya dije, tomar responsabilidad de lo que hicimos, de nuestros hechos, de lo que estamos haciendo en nuestra vida y de lo que afecte en lo que hacemos. David lo hace aquí, digamos que valientemente. Dice en el 23, quédate conmigo, si de ninguna forma puede pagarle lo que por su culpa él dice sucedió allá o que yo tuve que ver en todo esto, pero lo que puede hacer, nada puede hacer para resolver el problema anterior, pero lo que sí puede hacer es proteger es darle su mano a este joven. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David le ofrece su protección incondicional y eso es lo que va a hacer. Y yo creo, hermanos, que tenemos que pensar nosotros cómo hacerle para simple y sencillamente ser dóciles unos a otros, para ser amorosos unos a otros, sin pensar. Y yo digo que muchas veces tenemos que, yo lo he pensado y lo he pensado mucho y de repente digamos que me ha caído en la cabeza lo que pienso que vaya a suceder. Digamos que si sea en el trabajo o donde sea y que tú digas, ok, si esta persona quiere algún mal para mí o esta persona es bien aprovechado y es bien bully, ¿verdad? Pero yo no voy a ser así. Sí, yo voy a ser buena gente con este. ¿Verdad? Yo me voy a poner a su disposición, ¿sí? Y de repente le dices tú, en el nombre de Jesús, y vas y le dices, hey, en lo que te pueda servir, si quieres que te ayude, o en qué y luego aquel sí se aprovecha de ti, ¿sí? Y si te llama un nombre, órale pues para acá, loco, vete ahí, siéntate allí, o párate, o dame esa, ¿sí? Se aproveche de ti, pero ¿qué tiene? Si de repente ese es nuestro amor, me van a agarrar de su chichincle de aquí para adelante, me van a decir que soy un mandadero o qué, pero ¿qué tiene? Porque de allí va a crecer tu persona, va a crecer tu fe, vas a hacerte una mejor persona porque confías en Dios, aun si nunca nadie lo valorara y de veras fueras el achichincle de todos y el más chiquillo de todos. Dios dice, si quieres ser el primero, hazte el servidor de todos. Esto es, si lo vas a hacer por Dios, en el poder de Dios, entonces en el cielo vas a tener una posición buena. Si en el cielo es donde Dios, lo único que queremos es agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, si nosotros agradando a los hombres y ellos aprovechándose de nosotros, Dios nos está dando un lugar en el cielo que es mejor. Si pelear a los hombres locos y volvernos uno igual que ellos, para que no nos hagan nada, o tener una posición en el cielo, en lugares celestiales en donde el Señor está esperándonos para tenernos con Él para siempre. Hermanos, yo creo que tenemos que pensar en estas cosas, tenemos que meditar en estas cosas porque normalmente el hombre no es dócil, no, nos gusta la vanagloria, nos gusta ser ofensivos, nos gusta ser rudos y hay gente que presume así, de eso, es que yo así soy, es que yo soy rudo, yo soy seco. Hay gente que presume de eso y obviamente que los cristianos tenemos que pensar eso otra vez, tenemos que meditar en esto porque no podemos ser como Saúl era, pues no podemos dejar que el mundo nos coma y que nos transforme a su imagen del mundo, en vez de tener la imagen con la que Dios nos hizo, que es la de Él. Amén. Terminamos así. David, tirado en la cueva de Adulam, encontró refugio en Dios. Y él ofreció refugio a otros desamparados. Y aún el sacerdote Abiatar también fue refugiado, que era el hijo de Ahimelech. Pues el Señor protege a David y ahí hay un lugar para la protección de todos. Como si estuviéramos bajo la mano de Jesús. Y
Dios nos dice muchas veces que dependamos de Él. Sí, que si pides perdón, tú y el otro no te perdona, se burla de ti, está bien. Pero si tú lo haces, si tú te dominas, te haces dócil a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a la forma que Él tiene para que seamos nosotros. Una vez que nosotros dominemos nuestro egoísmo, nuestra prepotencia, nuestra vanagloria y nos seamos dóciles a la palabra de Dios, tenemos que una clase de que, ok, Señor, ahora voy a hacer de esa forma. Es y digamos que Dios quiere eso, sí, que lo retes a decir, ok, Dios, ahora voy a ser dócil, ahora voy a ser humilde, ahora voy a ser el siervo de todos los demás, aunque se burlen de mí no me importa, sí, y yo sé que no nos va a gustar y que va a ser bien difícil eso, pero si comenzamos a hacerlo, vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Estoy seguro y lo digo para mí también, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar ser el que Dios quiere que seamos. Tenemos que hacerlo. Dice Jesús, o dice la Biblia, en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Nada, Él es mi guía, Él es mi poder, Él es mi Dios, mi Señor. En Él estoy, no importa mi circunstancia de mi vida, no importa en qué circunstancia o entre qué personas me encuentre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice todavía en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es, el que habita en la voluntad de Dios, entonces el poder de Dios te cubrirá. Morarás bajo la sombra del Omnipotente. Como le dijo David a Abiatar, vente, conmigo estarás a salvo. Jesús nos dice, síganme, conmigo estarán a salvo. Ya lo dijo el Señor, o le creemos o no, o confiamos en Él, o seguimos de rebeldes. Yo creo que sería un buen tiempo para que nos demostráramos que sí entendimos y que sí vamos a hacer eso y que vamos, a pesar de las circunstancias de nuestra lógica, vamos a confiar en Él, que haciendo lo que Él dice, nos va a ir mejor. Y nos va a ir mejor porque vamos a estar de su lado en el cielo para siempre. Amén. Damos gracias, maravilloso Dios. Damos a ti la gloria y la honra, Señor, por este estudio, Señor, que de repente está bonito, pero está como espinoso y nos pega en la espinilla y sentimos que estamos siendo apedreados, Señor, pero ese es tu plan, así nos quieres moldear, esa es la forma que tú quieres para que crezcamos. Ayúdanos, Señor, a crecer en el Espíritu, a ser personas que de repente simplemente te buscan a ti, escuchan a ti, hacen lo que tú dices, sin poner atención a lo que el mundo está haciendo. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos, aún en la cueva de Adulam, encontrar tu protección, encontrar tu amparo y la libertad. Gloriosísimo Rey, ayúdanos para que en nosotros no crezca esa raíz de amargura que todos tenemos. En el poder de Dios podemos, dependiendo de ti, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quita de nosotros, Señor, esta raíz de maldad y de envidia y ayúdanos para que se convierta simplemente en que haya una raíz de adoración a ti y es así que crezca, Señor. En ti confiamos, dirígenos, Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un último canto, hermanos, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Tengan una feliz fin de semana. Nos vemos el domingo. Acuérdense el viernes. Este viernes, déjame les digo. Este viernes sí hay estudio, pero déjenme le adelanto una vez, un momentito, hermano. Este viernes que viene al otro, que sería el 4, sí, el 4 de febrero. Sí, el de febrero. La iglesia va a estar cerrada allá, vamos a hacer un evento. Entonces no va a haber clase el viernes. No este que viene sí. No quiero confundirlos, por primero hasta el domingo, pero de una vez para que sepan, este viernes sí hay, al otro no hay, estudio de mujeres y de hombres. Aquí vamos a estar iguales, el miércoles sí va a haber y los domingos también. Entonces, ¿no los confundidos? Sí. No. Dios los bendiga, los quiero mucho, buenas noches. Gloria a Dios. Bueno, miramos que David
no tenía temor porque confiaba en quién, en Dios, ¿verdad? Dios quitó el temor en David. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Canta libertad en mi adversidad.